Eu quero aproveitar esse momento de emoção para agradecer por esse ano de 2019 aqui no SESC, que foi um ano de oportunidades de crescimento para mim. E aproveitar para, especialmente, agradecer as professoras e auxiliares dessas equipes, que sem elas isso não ia acontecer. Que tem o tema Criança com Direito, com a professora doutora Inês Helena Muniz Garcia e a professora doutora Rita Marisa Ribes Pereira. Nós vamos começar pela professora Inês. Bom dia a todas e a todos. ¿Oi? Buenos días. Sí, buenos días a nuestros invitados del mundo hispánico. Bienvenida ao vocês aqui desde fevereiro que nós estamos organizando esse evento, esse congresso. Então, assim, não tenho como nomear todas as pessoas. Sandra, Claudia, a toda la gente que nos acompañó durante todo este tiempo, conversando, estudiando, trabajando en los encuentros en Niterói. Ustedes están en versión con los niños a las 12 de la noche. El tema, creo que es muy importante también recordar, no sé si con esta experiencia que el segundo que se realiza este Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia. Hemos hablado de eso exhaustivamente. Pasaría por 7 países, pero no ha sido posible estar en Chile. E coube a nós, e a Rita Ribes generosamente deu um título para essa nossa mesa, que é Criança com Direito. Então eu queria começar aqui lembrando do Machado de Assis, nosso querido escritor, fundador da Academia Brasileira de Letras, que fala que a esperança é a meninice do mundo. E mais do que nunca, nós aqui no Brasil, na América Latina, temos vivido e sendo alimentados o tempo todo pela esperança, porque nós acreditamos mesmo nessa esperança enquanto meninice do mundo. E não precisa da gente falar porquê da infância, da criança, enquanto esperança, enquanto um novo viver, um novo caminhar. E aí não poderia deixar de trazer aqui Paulo Freire, falando dele enquanto criança. Eu acho que uma das melhores coisas que eu tenho feito na minha vida, melhor do que os livros que eu escrevi, foi não deixar morrer o menino que eu pude ser, o menino que eu fui em mim. Sexagenário, tenho 7 anos. Sexagenário, eu tenho 15 anos. Sexagenário, amo a onda do mar, adoro ver a neve cair. Parece até animação. Algum companheiro meu de esquerda já estará dizendo: Paulo está irremediavelmente perdido. E eu diria a meu hipotético companheiro de esquerda: eu estou achado. Precisamente porque me perco olhando a neve cair. Sexagenário, eu tenho 25 anos. Sexagenário, eu amo novamente e começo a criar uma vida de novo. Daí Paulo Freire escreveu para a gente na Pedagogia da Esperança. E a gente vendo aqui essa animação das crianças, esse trabalho que o SESC vem fazendo aí ao longo dos anos, aqui no Rio de Janeiro, em vários estados, presente em todos os estados brasileiros, e nós pensamos muito na questão da educação, que a educação pública tem vivido, principalmente a educação pública brasileira.
E aí eu me lembro aqui de um filme muito antigo, de um cineasta português que viveu até 100 anos, morreu tem muito pouco tempo, que é o Manuel de Oliveira, um filme que ele fez em 1942, chamado Aniki Bobó. E nesse filme tem um diálogo entre dois garotos, o filme se passa na cidade do Porto, no norte de Portugal, e as crianças eram crianças, né, das classes populares que estudavam numa escola pública e depois, estudavam na parte da manhã e depois na parte da tarde iam brincar pela cidade, iam ver o mar, correr, catar conchinhas, enfim, fazer aquelas molecagens, né, que são tão importantes na vida de uma criança. E tem um dia que um deles, chamado Pistarim, se distrai na sala de aula olhando um gato que estava no telhado ao lado da escola. E o professor, quando viu que a criança estava distraída, chamou a criança lá na frente e castigou o menino. O puniu delante de todos os demás. Na tarde, quando estava sentado com seu amigo Carlitos mirando o mar, ele dijo a Carlitos, se pudiera ¿por qué comprarías una escuela? Y te estaré muy contento para cerrarla. Y vamos a pensar necesario también comprar para cerrarlas. Y hay otro episodio que pasó en la ciudad en donde nací, en los años 1980, un chiquito que se llama Hugo, un conocido mío, cuando se fue al grupo de alfabetización, al conversar con la profesora dijo: con tantas escuelas buenas aquí en Itaperuna, mi madre me puso justo en esta. Y la profesora le dijo: ¿a qué tantas escuelas te refieres? De judo, de natación, de fútbol. Así que me pongo a pensar acerca de qué tipo de educación estamos ofreciendo a nuestros niños actualmente. Bartolomeu Campos de Queiroz, ese escritor tan querido que nos ha dejado hace 7 años, nos dice: hay niños que no aprenden porque la mirada del profesor no permite. Hay niños que no usan la libertad porque tienen miedo de la mirada del profesor. La mirada del profesor inmoviliza. Muchas veces echamos en las espaldas de los métodos el no aprendizaje del niño, cuando muchas veces el aprendizaje del niño se interdicta por la mirada del profesor, que es la primera lectura que hace. Y me pongo a pensar qué principios nos gustaría, qué presupuestos nos gustaría que la educación en la que creemos, una educación que con el trabajo que SES realiza en el SES Más Infancia, Educación Infantil, nos gustaría que hubiera en todas nuestras escuelas. Y no podía dejar de invitar a Bakhtin para que estuviera aquí a dialogar con nosotros y también Paulo Freireanamente hablando. Y pensamos en 2 principios que son importantes y fundamentales que hemos observado aquí desde ayer y todas las presentaciones que hemos visto hasta el momento. Hay 2 presupuestos, principios que son fundamentales, que se trabajan aquí en SES y en varias otras escuelas, incluso de educación pública que conocemos en Río de Janeiro, que tienen la ética y la estética como principios fundamentales, que son la base. Y nosotros acostumbramos a pensar en la estética en cuanto a lo que es bello, la manifestación de lo bonito, del arte. Recibimos estas pinturas lindas hechas por los niños de Madureira, pero la estética, creemos que tenemos la estética como el acto de la creación, porque todo ser humano, cualquiera que sea, es un ser creador. Y la ética, que es ese principio del respeto, el acto ético que es nuestra acción en el mundo, cómo actuamos ante el mundo,
porque cada uno de nosotros tiene un lugar que es único, que es irrepetible, singular en este mundo que vivimos. Por eso Bartolomeo habla de la mirada del profesor. Ese profesor, esa profesora es único, es única en la vida de ese niño, y muchas veces una mirada que inmoviliza para siempre. Cuando un niño llega a la escuela, muchas veces los primeros días ya la rotulan. Ese o es un alumno que no aprende. Así que ya lo incluyen en el sistema escolar y enseguida lo excluyen. La diferencia, y nosotros cada día que vemos, perdónenme, pero no puedo dejar de mencionar algunas cosas que son políticas públicas en Brasil, que hoy son personas importantes en el sistema educativo brasileño, cuando dicen que rosado para niñas y azul para niños. Así que hemos aprendido en una propuesta de cada día, una educación para uniformizar, para homogeneizar, y cuando sabemos que justamente lo que nos identifica es la diferencia, y que la igualdad, en lugar de identificarnos, nos deforma. Y ese tema de la diversidad nos invita a pensar sobre lo que es ético, pero también sabemos que no existe ética sin confrontación. Por eso estamos aquí todo el tiempo, en todas las discusiones, enfrentándonos a todo lo que eso nos impone en este momento y buscando lo que Paulo Freire nos dice, las brechas, que seamos brechólogos, buscar las brechas en los espacios siempre que posible, cuando estamos en las aulas con las puertas cerradas. Y necesitaré ayuda porque pondré un vídeo, no sé regresar al desktop, a ver si Roberto me puede ayudar. Um trabalho que foi feito lá pela Roberta lo hizo Roberta y Rebeca, que presentaron aquí ayer, y les pedí permiso porque me conmovió ver ese trabajo de esas chicas, me dejó muy contenta, y veremos las chicas hablando de los derechos de los niños, que este libro que está en exposición atrás, por favor. Los derechos de los niños. Tienen derecho de amar los libros. Todos los niños tienen derecho a ir en la resbaladera. Tienen derecho a amar. Tienen derecho a una familia. Todos los niños tienen derecho a bañarse. Tienen derecho a una casa. Tienen derecho a caminar. A diseñar, a dibujar. De ayudar a la mamá. Tiene derecho a hablar. Tiene derecho a hacer descubrimientos. Tienen derecho a tener amigos. Tienen derecho a cariño. Tienen derechos a jugar muy bien. Tienen derecho a jugar en el columpio. Tienen derecho a cepillarse los dientes. Tienen derecho a tener juguetes. Tienen derecho a ir a la escuela. Tienen derecho de jugar al fútbol. De jugar
a la rayuela. Tiene derecho de tener una profesora. Tiene derecho a lavarse las manos. Tiene derecho a comer. Toda criança tem direito de pegar da sua. Tienen derecho a jugar con la tierra. De amar a su profesora, a su maestra del colegio. De saltar soga. Grupo de los libros. Muy lindo, ¿no? Roberta y Rebeca están aquí, son el grupo de libros Niños de 4 años de 6, Más Infancia en Niterói. Roberta, ¿me ayudas a regresar al PowerPoint, por favor? Quisiera partir de un principio, lo que Bergson nos enseña. Si es necesidad, es un derecho. Y estamos tratando de discutir y trabajar con base en este sentido. Si es una necesidad y un derecho del niño jugar, comer, bañarse, lavarse las manos, tener una casa, una familia, una madre, ayudar a la mamá. Si es una necesidad del niño, y no solo del niño, de cualquier persona, en cualquier franja de edad, si es una necesidad, es un derecho. Y es un tema muy importante hoy cuando todo el tiempo vivimos bajo un discurso de la meritocracia, que llega donde quiere porque se ha esforzado, porque luchó. Y muchas veces es el discurso del mundo neoliberal que vivimos de no considerar la situación, el contexto en el que viven las personas, recordar siempre que la diversidad y la diferencia son muy diferentes a desigualdad. Así que no podemos hablar en meritocracia, que llegas donde quieres, el que quiere porque se esfuerza, porque una cosa es la diversidad, la diferencia, y otra es la desigualdad. Y aquí hay una chart, no sé si todos pueden ver. El chico está listo, arregladito, de una clase social privilegiada. Mi iPhone está sonando. Y el otro, mi hambre está sonando. Así que existe una diferencia muy grande que no podemos perder el principio. Nosotros que trabajamos con educación de las clases populares, que trabajamos con educación pública, que las desigualdades son rechazos de compartir. Gracias. Otra cosa que es fundamental cuando oímos los propios niños decir, hablar acerca de sus derechos, si no oímos a los niños, perdemos a los niños. Así que es muy importante que empecemos a cambiar a partir del comienzo de la historia. Y soy profesor que quiere indicar las cosas para todos. No sé si todos conocen esa película El Comienzo de la Vida, que está disponible en internet, en Netflix, que habla desde el inicio, cuando se está dando la gestación, la educación de los bebés, cuando lo mucho que nos ayuda a pensar cómo los primeros años cuidamos de esos primeros años de los niños. Y eso es lo que define el destino de la humanidad. Lo que ayer Nazaré nos hablaba acerca de la educación de los bebés. Así que Mia Couto, ese escritor de Mozambique, nos dice que la educación es un tiempo, una edad, no es una colección de memorias. La infancia es cuando todavía no es demasiado tarde, es cuando estamos disponibles para sorprendernos, para
dejarnos encantar cuando todo se adquiere en este tiempo en que aprendemos el propio sentimiento del tiempo. Me gusta mucho decir que la infancia va, pero el niño se queda en nosotros si lo permitimos. El niño como alguien que existe en nosotros y que cree que es posible amar, que es posible jugar, que es posible brincar com a neve, com a chuva e principalmente, né, que é possível acreditar creer en el ser ser humano humano, e en la humanidad. Nuestro Nuestro proyecto camino más hacia uniformizar, homogeneizar a la gente. Ele é pequeno demais, não cabe. Eu não sei se vocês conhecem aqui o mito da cama de Procusto, que é algo que eu gosto muito também. Então, conta a mitologia grega que Procusto era um malfeitor que vivia nas florestas. E as pessoas, para chegarem à cidade, tinham que passar por ele. Tenían que pasar por él. Solo podían llegar a la ciudad para hablar con el rey si pasaban por Procusto. Y Procusto y toda persona que llegaba a la ciudad tenía Procusto esticava até que a pessoa ficasse do tamanho da cama. E quando a pessoa era maior que a cama, Procusto cortava as partes que sobravam. Então eu fico pensando que esse mundo e essa educação que querem impor para nós é uma cama de Procusto, né? E como que nós, né, vamos ser brechólogos, como Paulo Freire nos ensina, para a gente, né, se livrar dessa cama de Procusto. E aí, lembrando um livro que me tocou profundamente, que se chama Nós, que é de um escritor russo, e que sempre traz para nós, né, que as crianças, o que estão ensinando para nós, e que muitas vezes nós no dia a dia deixamos de fazer. Porque as crianças são os únicos filósofos ousados, diz o Zaliatri, sempre perguntam após uma história. E depois? E depois? E nós também perguntamos, e depois? Então, a pergunta, né, uma outra que fica para nós é se existem caminhos para a justiça e a paz nesses tempos conturbados. Eu acredito que nós, todas e todos que estamos aqui, creemos, si no, no estaríamos aquí, ¿no es cierto? Bartolomeo, una el hombre escribe su paz. Trataron de ordenar nuestras palabras, se refiere a la Constitución, en perfectas oraciones. Si quedó el deseo oculto, sueño suspendido, todavía podemos decir, si hubo el tiempo del sueño seguido del despertar, vino también el tiempo para bien regalar, pero hoy es otro tiempo. Es tiempo de vivir las palabras una por una y practicarlas, y más que vivirlas, practicarlas día tras día. Regresé al inicio para concluir, porque nosotros creemos
que la esperanza es la niñez del mundo. Hay el canto de los mártires de la tierra que dice, y nosotros creemos en eso profundamente. Habremos de ver cualquier día llegar a la victoria. El pueblo en las calles haciendo la historia, niños sonriendo en toda la nación. Y no puedo dejar de recordar Chile, nuestro país vecino. Lo que ha estado pasando ahí me queda mi homenaje, mi reverencia y mi respeto al pueblo chileno por la manera como están enfrentando lo que ha estado pasando ahí. Y Salvador Allende en su último discurso al pueblo chileno en los años 70, cuando pidió al pueblo que abriera las avenidas, las calles para construir una sociedad mejor, y nosotros hemos visto por Facebook, por Instagram, por los otros medios que no son los más importantes que tenemos en este país, y la gente le dice que abrieron las grandes alamedas en honor a Allende. Aquí concluyendo, Paulo Freire, cuando estuvo en exilio en Chile, tenía una prima en Río que era una niña. En esa época tenía 10 años. Y Paulo Freire escribió siete cartas y ella lanzó este libro. Entonces pido permiso para leer un tramito de esta carta, porque Paulo Freire está poniéndose con su niñez que nunca dejó morir. Querida amiga Metercinha, si los hombres grandes, las personas grandes pudieran o quisieran reírse como los rosales, como los niños, ¿no les parece que el mundo sería una cosa linda? Pero yo creo que un día, como el esfuerzo del propio hombre, el mundo, la vida, dejarán que las personas grandes puedan reír como los niños. Más aún, y esto es muy importante, dejarán que todos los niños puedan reír, porque hoy no son todos los niños que pueden reír. Reír no es solo abrir o entreabrir los labios y mostrar los dientes, es expresar una alegría de vivir, una voluntad de hacer cosas, de transformar el mundo, de amar el mundo y los hombres, solamente como se puede amar a Dios. Para ti, un olor, un cariño de tu amigo Paulo. Fue la tercera carta que Paulo Freire escribió a Metercinha. Así que queda aquí un olor, un cariño mío para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradezco a la profesora Inés. Realmente es muy agraciada con lo que dice y con lo que hace, por eso tiene muchas personas que la siguen. Es un testimonio muy genuino y una manera particular de hablar. Dos palabras fuertes que me han quedado, que es sobre la estética y el respeto vinculado a la estética. Muchas veces nosotros no pensamos en la belleza como subjetiva. Pensamos que lo bello es lo que representa a la sociedad. Y otro punto fue la mirada del profesor, de los profesores, porque los profesores son aquellos quienes hacen un estudio de campo sin comenzar a estudiar, porque tenemos las referencias de nuestros propios profesores y nosotros un poco que nos reflejamos en esa mirada de nuestros profesores antiguos. Entonces, aprender con esa mirada y pensar en lo que es esa mirada tradicional y rígida, adaptándola. Buenos días a todos. Me gustaría, en primer lugar, agradecer a Inés, quien me contactó, a Alessandra,
a Adriana, a Ana y a todos. Claro, a Ana, con quien tengo un vínculo más cercano. Me gustaría decirles que mi relación con el CESC es una relación antigua. Yo participé, y hay algunas personas que conozco y que no me contradicen, era del CESC Madurera. Yo participé en la construcción de la propuesta pedagógica, que si no me falla la memoria, fue en el año 2003. Entonces, yo realmente, eso para mí es un orgullo y utilizo esa referencia en las clases porque lo que mejor había en esa propuesta pedagógica era la idea de que es posible hacer las cosas en conjunto, participativamente. Siempre que recibimos una currícula que ha sido escrito por alguien o en algún lugar que no sabemos cuál es, sabemos que eso muchas veces no va a salir bien. Tenemos que apostar en lo que hemos construido a lo largo de nuestra historia. Eso es un buen comienzo, siempre. Me gustaría decirles que es un privilegio para mí tener aquí un grupo de niños y niñas que están aquí justamente viendo y participando en este diálogo sobre niños y niñas, porque nosotros, adultos, sobre todo los que trabajan con el área de educación e investigación, nos especializamos en observar a los niños, a las niñas, enterarnos de algunos aspectos sobre ellas, pero tenemos algunas dificultades para conversar con estos niños sobre justamente las cosas que creamos y creamos. Entonces es importante que estén aquí escuchándonos. Tal vez esa es una de las conversaciones o diálogos más difíciles, el de los profesores con los niños. Entonces voy a hacer los esfuerzos del caso para garantizar que el mensaje pueda transmitirlo de la mejor manera. Bueno, la fecha es una fecha festiva porque ya son 30 años desde la Convención de los Derechos sobre los Niños y Niñas y eso es un motivo de celebración. Qué bueno. Yo tengo una alumna que dice que todo lo que está en la ley es porque a veces se nos escapa. Y eso nos da una pista para entender que muchas veces construimos la idea del derecho a partir de la construcción de leyes, convenciones, resoluciones. Pero la producción de esas leyes o resoluciones o convenciones tienen también una historia, generalmente con muchas tensiones y que no se deshacen simplemente con la promulgación de alguna ley, sino que continúan esas tensiones en una lucha. Hay una lucha que antecede y hay una lucha que sucede, que viene después. Y yo hablo desde el púlpito de alguien que sigue en esa lucha, ¿no? Entonces, este es un momento de pensar que se basa en la Convención de los Derechos del Niño como una convención que no es muy convencional todavía, porque si estamos reafirmando lo que hicimos en la convención es porque esa convención todavía no están consolidados, tenemos que buscar ainda su aplicación. Y la mesa que hemos propuesto, que es de los niños como un derecho, en verdad es una parodia o un juego o una problematización de la idea de los derechos del niño. Y proviene o surge a partir de una paradoja que dice que cuanto más hablamos sobre los niños, cuanto más producimos sobre los niños, disminuye más aún la tasa de natalidad. Es una paradoja y es algo que me llama la atención, que tanto se defienda a los niños, a las niñas, que tanto se defiendan esos derechos y que pocos niños nazcan. Vivimos en un momento de baja natalidad, sobre todo en los países donde más se estudia la infancia. Entonces eso es algo que tenemos que pensar. Nosotros que estamos aquí estamos pensando en cómo podemos afrontar esta situación. Bueno, pensando en la idea de que hablamos mucho sobre los derechos de los niños, hablamos mucho sobre los niños, sobre las niñas, pero muchos o pocos niños o niñas nacen. Entonces tenemos que pensar en los niños dentro de un derecho de la humanidad. Es desde esa perspectiva que hemos pensado la idea de los niños como un derecho. Una humanidad que deja de lado a los niños, deja de lado su propia esencia, a sí misma.
Y ahora yo voy a citar algunos puntos para que reflexionemos juntos. ¿Qué significa dejar de lado a los niños? Imagínense, todos nacemos como niños, entonces a veces no los escuchamos, no los respetamos, no tenemos en cuenta la singularidad de los niños, pero me gustaría transmitirles algunas situaciones de nuestras actividades cotidianas para pensar en este tema. Escuchando el video de los derechos de los niños, cuando los niños decían sus derechos, todos lo escucharon, nosotros decíamos, ¡ah, qué bueno, qué tierno, qué bueno, qué bonito! ¿Qué imágenes tenemos de la infancia? Hay horas en que tenemos imágenes idílicas, puras. Es cuando nosotros nos enternecemos. El bebé habla, el niño dice, es derecho a ir al parquecito. No hay nada más bonito que la sala de espera de un pediatra, con muchos carteles de Ana Guedes, los niños siempre felices. No hay nada más bonito que un álbum de un bebé recién nacido, que está jugando a veces con una pelota. Vemos esas fotos, pero cuando comenzamos a pensar cómo se hace esa imagen, que tanto nos alegra y que nos hace pensar en la concepción de una infancia feliz. ¿Alguien tiene hijos pequeños? ¿Alguien ha hecho una foto de un bebé, de un niño pequeño? Entonces vamos a comenzar a hablar sobre nosotros mismos. Si la vida es social, si hay niños y niñas, entonces también existen los adultos. Y si hay cosas que suceden con los niños y niñas, hay cosas que también le suceden a los adultos. Tenemos que pensar en los derechos de la infancia, pensando en los deberes de los adultos. No sé el caso de la experiencia de la persona que se manifestó ahora, pero para hacer álbumes maravillosos, para que uno esté deslumbrado, es necesario que nosotros seamos recién nacidos. Es necesario que estemos con sueño para satisfacer nuestros deseos de felicidad. Entonces, yo comencé a pensar, una pediatra que tiene a Ana Guedes en la entrada, no sé si quiero esa pediatra para mi hijo, porque uno tiene que cuestionarse. Esa imagen de la felicidad de la infancia, de hecho, es la expresión singular de una felicidad de lo que se muestra, o simplemente cumple un papel de sugerir una felicidad que nosotros esperamos que suceda. Entonces, hablar de newborn, vamos a tocar en otro punto, ustedes van a ayudarme. ¿Quién suele ver videos virales? ¿Alguien utiliza WhatsApp? Entonces, ahora es la parte que los adultos saben menos que los jóvenes. Cuando hay un WhatsApp en el celular, a veces no hay un video con niños. ¿Han visto un video que era un niño llorando porque habían matado a una hormiguita? ¿Han visto también el horno de Jessica, que también es aquí de Brasil? ¿Qué más recuerdan ustedes, niños? Giovanna, se le cayó el hornito. Esas cosas de niños, sí, comunes en Brasil. ¿Cuál es el que han visto? ¿Cuál es el video que han visto? Un niño que lloró. Un niño que lloró porque su equipo de fútbol había perdido. Hay otro video que un niño llora porque su papá viajó. Cuando la mamá toma el video cuando el papá se despide del hijo y él va corriendo detrás del coche del papá que se va. La mamá persigue al hijo filmándolo, que estaba en moto, y le dice que tiene que volver y que se le está mojando el celular, el móvil, porque comenzó una lluvia. Entonces, esto es importante para pensar que si los filmaran a ustedes y pusieran ese video en internet, ¿les iba a gustar?
si fuera, por ejemplo, hay personas que sí, les gustaría estar en internet o no, si los filmasen hoy en Sex Flamengo cantando y de repente lo ponen en internet, ¿les iba a gustar? Sí, yo creo que sí, ¿no? Muy bien. Pero, ¿saben algo que vi? Era un video de un niño. Todos aquí en este salón hemos sido muy pequeños, todos ya usamos pañales y todos ya hemos pasado por aprender a no usar más pañales. Muy bien, ahora hay un video que es de un niño que por primera vez va al inodoro a hacer sus necesidades. Sí, bueno, ustedes han visto ese video, yo no lo he traído porque todas esas imágenes ya están en nuestro imaginario, pero presten atención qué pasó. Hizo caca por primera vez en el inodoro y después que uno hace eso, uno tiene que dar la descarga, ¿no? Jalar. Y no sabía hacia dónde había ido su caquita. Desapareció. Entonces para nosotros es muy gracioso eso. Pero el niño sufre. Está sufriendo y está llorando y quiere entender. Y hay alguien que está filmando, que está riéndose. Y hay una pregunta para que nos hagamos. ¿Cuándo de hecho nos estamos riendo? Inés citó una imagen de Paulo Freire. No es solo mostrar los dientes. Para reírse tenemos que tener un cuidado. Si fuese yo el que estuviera ahí, ¿sería bueno conmigo eso? Que se rían de mí. Hay otro video que también lo difundieron, que es un niño pequeño japonés y tiene un poco de estrabismo, cuando los dos ojos son más cerca, las pupilas. Y le dan una aguja y un hilo para que ponga el hilo en la aguja. Y es un niño de 2 años. Entonces es una actividad que tal vez no sea la más adecuada para un niño de 2 años, ¿no? No creo que le guste eso, pero el niño se decide a tratar de hacerlo y cuanto más se esfuerza, más estrábico se vuelve. Entonces cuanto más está así, la persona se ríe al verlo. Entonces ser niño no es fácil a veces, me parece. Entonces ustedes cantaron una música que dice, la letra me acuerdo, creo que es esta: nosotros queremos crecer y cuando crecemos queremos volver a lo que éramos, volver al inicio. Cuando uno es pequeño quiere crecer, los niños quieren crecer y nosotros adultos queremos volver a ser como ustedes, niños. En la música dice también, una rodilla lastimada duele menos que un corazón partido. ¿Quién dijo esa frase? ¿Era adulto o niño? ¿Quién la dijo por primera vez? ¿Tiene alguna idea? Todos saben que una rodilla lastimada duele. Y también sabemos que los niños tienen corazón partido. ¿Alguno de ustedes ya ha tenido el corazón partido? ¿Alguno de ustedes ya se ha lastimado la rodilla con más de 30? Duele, yo sé que duele. Con 50 duele muchísimo más que los 10 si uno se lastima la rodilla. Se harán la rodilla. Pero bueno, entonces, esto es importante y lo siento para que pensemos que las concepciones de la infancia siempre se construyen de alguna perspectiva que se relevada. Cuando decimos lo que es la infancia, podemos ser las personas construimos esos conceptos es un poco desigual. Los adultos son mucho más de estandarizar, de normatizar lo que debe ser la infancia, que propiamente escuchan a los niños sobre lo que debe ser la vida adulta. Entonces estamos siempre en ese va y ven, el niño quiere crecer y cuando crece quiere volver al inicio. Es justamente la letra de la música que ustedes han cantado también esta mañana. A veces los adultos quieren apurar
crescer. Não tem coisa melhor. Tienen el deseo de crecer, Cansava, poder imitar. sienten que espera que este niño crezca muy rápidamente y crezca cada vez más. Podemos pensar en los adultos. Estas imágenes Diz assim, criança alegra uma casa. Alegra no sentido de que torna a casa mais viva, com mais alma, né? Ou porque a gente se diverte, né? Então acho que também algo a ser pensado. Uma outra imagem é essa da criança que fica exposta, né? E que o adulto está filmando e continua achando graça de uma coisa que para ela não tem graça nenhuma. E esses vídeos virais, eles atingem assim, ó, milhões de visualizações, né? Tanto que se chamam virais, eles se repetem como se fossem vírus e eles são remixados. Então, você viu o original, aí de repente o original já foi diminuído, aumentado, colado com outra coisa, se transforma em meme, né? O forninho da Giovana, o forninho da Giovana, ele está, assim, até, sei lá, alguém, liquidação, vai cair tudo, menos o forninho da Giovana. Eu tenho um aluno que é o Perfeu Silva, ele é professor do Colégio Pedro II, ele fez uma dissertação maravilhosa sobre as crianças nos vídeos virais. Né? Por que a imagem da infância viraliza tanto? Né? Por que a imagem da infância viraliza tanto? ¿Por qué? Essa ideia da indiferença, De la indiferencia, la característica de finais de século, né? estos tiempos al final del siglo. A ideia da indiferença La idea de la indiferencia de que a gente, es la idea de que nosotros no nos afectamos con lo que vemos. que a gente pode dizer assim, Porque podemos decir lo siguiente, qué perversa esa madre que graba a su hijo y dice que está lloviendo y que guarda el celular, porque todos los que hicieron clic para que se llegara a ese número de visualizaciones en alguna medida hacen que el niño, objeto de ese video, reviva esa situación. A veces comenzamos a ver esos videos y no podemos dejarlos de lado, queremos verlos hasta el final. Son los videos más vistos, son los que tienen niños. La propaganda que más vende es la propaganda que tiene niños y perros, y también ancianos en situaciones cómicas en supermercados, en fin. Uno sabe de eso. Entonces, a veces la dignidad humana no está presente en esos videos. Y hay un libro que incluso el ministro de Educación confundió, tem livro que se chama un libro que se llama Kafka. Saia, né? A ver, Ele falou da dijo sobre la Kafta. o autor é o Kafka. El autor es Kafka y hay un libro que se llama Metamorfosis, la metamorfosis, que cuenta la historia de una persona Que nessa vida que en esa vida atribulada de los protocolos y de las situaciones organizadas del mundo moderno, ele vai se se transforma en un insecto, transformar. que se decidió que era una cucaracha, ¿no? Entonces, ese hombre que se convierte en insecto es un poco el símbolo de esas personas del mundo moderno que tienen que, a despecho de todos sus problemas, sentimientos y afectos, tiene que trabajar, tiene que producir, tiene que hacer las cosas. Se habla mucho de Gregor, que es esa persona que se convierte en cucaracha. Pero nos olvidamos de la hermana de él,
que se llama Gretzel. Gret es quien barre la cucaracha. Entonces es testigo de que su hermano se va convirtiendo en insecto y no se incomoda en barrer. Y claro, no hay problema. Limpia todo, lo deja aséptico. Todos los problemas nosotros los limpiamos y el mundo está perfecto, sin problemas. Y pensando en Gretz Salsa, la hermana, ya para el final de mi intervención, quería citar un movimiento que me parece muy necesario que le prestemos atención, que se llama el movimiento Child Free. La traducción literal sería libre de niños. No sé quién ha visto, hay una página en Facebook porque hay una asociación brasileña del movimiento libre de niños. Este movimiento nace en los años 80 en Inglaterra, supuestamente a partir de una idea de reunir a personas que no tenían interés en tener hijos. Entonces supuestamente nace con esta filosofía. Es un grupo que comienza a pensar cosas que no incluyen a los niños, pero va cobrando más fuerza y incrementándose, y ahora ya existe como un sello de clasificación de hoteles, restaurantes, así como nosotros también decimos país libre de analfabetismo. Ah, qué bueno, fantástico. Y existen también comercios, empresas, instituciones que utilizan y buscan el sello o buscan tener ese sello como una forma de agregar un público y consumidor específico. Y claro, se disfraza de varias maneras, así, espacio silencioso, por ejemplo, compañías aéreas tienen vuelos donde no va a haber niños, es un vuelo que se vende como child free. Restaurantes. ¿Y por qué es importante que pensemos en todo esto? Porque este movimiento declara que es un derecho. Es un derecho para quienes no quieren convivir con niños, que puedan no convivir con niños. Nosotros estamos aquí hablando de los derechos de los niños. Y aquí es importante citar algo en este momento en que vivimos. Tenemos que diferenciar muy bien el límite entre lo que es lidiar con posturas diferentes y lo que es lidiar con fascismos. El fascismo no tiene la presuposición del diálogo. Es una ilusión pensar que nosotros vamos a sentarnos a la mesa, conversar con los fascistas, o sea, exponer nuestras posiciones y escuchar las ideas de ellos. Imagínense a Hitler sentado intercambiando ideas con todos los judíos que no murieron. Entonces hay algunos puntos que tenemos que ponerlos como puntos éticos que guíen o que sirvan como lineamientos para nuestras acciones. Yo llegué a escribir y participé en algunas iniciativas. Claro, a veces yo reclamo en algunas situaciones y algunas personas reafirman ese lugar que el mundo sin niños es un derecho. Entonces me gustaría problematizar, porque los argumentos a veces dicen, pero las personas tienen derecho a no querer tener hijos, a no escuchar el bullicio de los niños, pero es importante que junto con eso hay una concepción de la infancia que circula, que es el niño tratado como alguien que perturba. ¿Ya sintieron eso? Llegó un niño. ¿Ya se han dado cuenta que eso sucede? ¿No? Entonces a veces hay que hacerles caretas a los que dicen eso, ¿sí? Hacerles ademanes. No puedo hacer ademanes feos porque no me van a dejar, pero después yo puedo ayudar a enseñarles algunas palabrotas que son buenas para
que ustedes digan cuando alguien se mortifica porque ustedes llegan a la situación de niños. Entonces, con todas las acciones posibles, tenemos que pensar en este tema. Una sociedad que es libre o que pretende ser libre de niños es una sociedad egoísta, narcisista, que está ensimismada y que solo ve el mantenimiento de la unidad del planeta. Es alguien que es un movimiento como este, es como Greg Sansa, que limpia lo que perturba. Entonces hay que preguntar qué es lo que te perturba, es lo que nos interpela, que exige de nosotros algún tipo de acción. Entonces, por eso, la idea de tocar en ese tema como un derecho es pensar que una sociedad que no tiene niños es una sociedad de adultos que no quieren ser miradas por la diferencia y por la alteridad. Y ahí yo realmente comparto mucho la perspectiva de una autora que es profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Ravelo de Castro, que dice lo siguiente: una historia que no incluye la mirada y el punto de vista de los niños es una historia incompleta, es una historia parcial y es una historia falsa. Es necesario también entender cómo, desde el punto de vista de los niños, qué sucede en el mundo y que justamente sienta las bases de algún sentido. Ese movimiento libre de niños o por lo menos en mi caso, me molesta. Pero nosotros sin querer podemos estar produciendo otros movimientos sin niños en la medida que se construye el conocimiento sobre la educación, que no incluye lo que dicen las clientes, y es muy sutil el video de los derechos de los niños contado por los niños que acabamos de ver. Hay algunos puntos que sí realmente me ha llamado la atención. Hay niños que dicen, es derecho de los niños bañarse. Yo no sé si eso es una convención de los derechos del niño por los niños. Claro, hubo otro punto que era cepillarse o lavarse los dientes. Y claro que nosotros tenemos que hacerlo, sí, tenemos que bañarnos. Tenemos muchas cosas que ni siquiera voy a decir toda la lista que tenemos que hacer. Pero hay momentos en que sin querer, porque creemos que el lugar de los niños siempre está en el banquillo del aprendiz, insistimos tanto en ser eternamente pedagogos. Somos pedagogos cuando bromeamos, jugamos, cuando los bañamos. Siempre somos pedagogos porque tenemos que enseñar todo el tiempo y nos olvidamos que los niños tienen la capacidad de aprender el mundo también a su propia manera. Y que al dialogar con nosotros, ella también nos enseña. Claro, desde una perspectiva diferente, cosas diferentes que también se valoran de manera diferente. Entonces, trabajar pensando en la idea de que los niños son un derecho y trabajar sobre la base de humanizar la sociedad, eso tenemos que considerarlo. Tenemos que humanizar esto. Y algo que yo creo que ya mi tiempo se debe estar agotando, para cerrar, yo voy a terminar contando una observación que hice en una investigación. Yo coordino un grupo de investigación en la Universidad Estadual de Río de Janeiro que se llama Enseñanza Contemporánea, y nos interesamos por asuntos relacionados con la infancia y la cultura. Entonces ya hemos estudiado a niños en Facebook, a los niños en la televisión, lo que más les gusta, el dibujo animado que más les gusta, todo lo que más les gusta, y la idea era siempre acercarnos a los niños en la fiesta de cumpleaños. Nos interesábamos siempre en todo lo que les parecía interesante a estos niños, lo que nosotros, pensábamos que era, ¿no? Solo que decidimos, en vez de que nosotros contactemos y nos acerquemos a los niños, comenzamos a hacer una investigación que era dejarse afectar por los niños que pasan por nosotros en nuestra vida cotidiana, un mercado, de repente en la calle, en el tren. Entonces ahí es una investigación con niños en bailes de samba, en Madureira, por ejemplo. Hay niños, cuáles son los que están allá, en qué situación están, si han ido a divertirse, pero para trabajar. Niños en el tren, niños
en los autobuses. Así que hicimos una investigación en estos diferentes caminos. Una de las observaciones que hice, vivo en San Peña, un barrio de Río, y saliendo del metro hasta llegar a mi casa, por lo general cuento alrededor de 30 moradores de calle que se apropiaron del golpe de 2016. Naturalizamos eso. Un día uno, el otro día dos, y naturalizamos que se va aumentando y estamos en un momento en que sabemos que es posible que se incremente todavía más. Un día fui a Banco de Brasil, en la esquina salí y me pareció muy lindo que una madre conversando con un niño que debía tener como 4 años, máximo 5, iban conversando, le iba contando cosas, ella conversaba con él y él se acercaron a una persona que estaba durmiendo en la calle. La madre habló un poco más bajo con el hijo, dijo, habla más bajo para no despertar al señor que estaba durmiendo. Y la escena era así, el niño siguió, miró, siguió mirando, la mamá lo jaló y le preguntó, mamá, ¿por qué vino a dormir aquí? Y con esta pregunta termino mi intervención, porque creo que mientras no sepamos contestar la pregunta, no es de tratar de sociología, economía, sino que estoy hablando de un niño que él pregunta por qué vino a dormir aquí, suponiendo que podía estar durmiendo en otro lugar, en una casa, en una cama. Y se alejaron, ya no escuché lo que dijo la madre, pero seguiré con esta pregunta que me toca siempre que veo una persona acostada o arreglándose para dormir. Ese lugar, esa pregunta que hace el niño, que es imposible de contestarse a la ligera. Necesitamos como 10 años para rehacernos y pensar en una respuesta. Esa es la pregunta de ese niño que dice que nosotros necesitábamos luchar para construir una convención que afirmara nuestro derecho a los niños, porque son ellos que formulan indagaciones acerca de aspectos de la vida que no nos tocan más y no tienen que ver con ser chistosas, puros, son aquellos que están en el mundo y preguntan con la frescura de quienes se topan por primera vez con determinadas experiencias que para nosotros se han vuelto banales de lo mucho que la vemos. Así que deseo que cada vez que se encuentren con una persona durmiendo, piensen en el derecho de los niños, demostrarnos que nosotros no podemos dejar de afectarnos por eso. Gracias. Gracias, profesora Rita, por sus reflexiones. Como usted, yo también pensé en los derechos del baño, pero recordé que cuando es pequeño les gusta bañarse, pero cuando va creciendo deja de gustarle. Abriremos para preguntas. Hay que ser por escrito, así que las chicas están en el pasillo para recibir sus preguntas. ¿Hay preguntas? Aprovecharé para preguntarles antes que lleguen las preguntas. Pensé cuando dijeron que los derechos son necesidades y hoy tenemos que recordar que el derecho a la naturaleza es un derecho del niño y
con las últimas noticias del ministro de Educación diciendo que la prioridad del gobierno será la formación de profesores para adecuarse a una nueva propuesta de educación. Me gustaría preguntarles cómo sería esta formación bajo su concepción. Mira, ahora me dejaste en una situación muy difícil. Primero, no estoy de acuerdo con nada de lo que diga este gobierno, no voté por él. No voté y deseo que tenga la vida más corta posible en el gobierno y que nosotros no nos olvidemos de exigir, porque lo que estamos viendo es un irrespeto. Estamos viendo la masacre que está haciendo en cuanto a los pueblos originarios. Estamos viendo el tema del medio ambiente. Hacia dónde veremos problemas. En cuanto a la educación, creo que nunca como educadores nos han respetado tanto. Mira que hubo ministros que decimos qué horror y se han empeorado. Así que creo en educación que sea un diálogo, reafirmando, incluso trayendo el ejemplo de la propuesta de SESC. Creo en un proyecto de educación que se construya por profesores. Cada institución tiene sus principios, currículos, y creo que sería muy importante estar muy atentos, porque lo que se dice nuevo es muy viejo. Hay un texto del profesor Leandro Condre, lo encontrarán en internet, se busca Leandro Condre, lo nuevo y lo viejo. Es un texto en que Leandro Condre dice, lastimosamente, es un profesor que ya falleció, era profesor de PUC, ha sido mi profesor. Dice que quienes desconocen la historia están condenados a depararse con cosas que juzgan nuevas, pero son muy viejas. Una de las cuestiones que me parece que vale abordar, hay personas a quienes no se les puede dar la oportunidad porque se aprovechan. Una de las cosas que hay que mencionar y estar atento es que con la idea de lo nuevo en la educación, en lo que tiene que ver con los niños, una propuesta de homeschooling, que es la formación en casa. No es necesario hablar de la conquista que hace la escuela pública como un lugar de encuentro. A la vez, sabemos que hay diferencias, desigualdades en la escuela pública que tenemos hoy, a lo mejor no es la que deseemos, pero la homeschooling muchas veces pensamos que es la clase media alta que contratará tutores para sus hijos. No es así. Se trata de un movimiento de los sectores pentecostal principalmente, que quieren normatizar la educación de sus hijos, y creo que hay un tema para que pensemos cuando pensamos en los derechos de los niños, que los niños todavía pertenecen a sus padres. La Constitución del 88, a la que llamamos Constitución Ciudadana, dice que habla de los derechos básicos, como si hubiera establecido una relativización para este lugar de la familia, que me parece necesario pensar no solo en nuestra familia, pero también en la familia en general. Cuando nos parece que la familia es problemática, siempre es la del otro, y cuando pensamos en la nuestra, creemos que damos una educación excelente, pero creo que tendremos que pensar de manera general. ¿Cómo se da eso? Y azul y rosado no es nada, es mucho más que azul y rosado. El azul y rosado es la punta del iceberg de una concepción de infancia que vuelve a exponerse a toda la violencia que sabemos que existe con los niños dentro de las casas. Creo que tiene que ver con eso. El homeschooling hay que estar muy atentos a eso. Quien habló fue ella, ¿no? De la necesidad. Yo solo quería decir que la necesidad también se construye. Si no
trabajamos con las ideas de que las necesidades están puestas a la necesidad de alimentación. Hay menos necesidades que debemos construir y tenemos el deber de cada vez más hacer nuestras necesidades más complejas, porque así ampliamos los derechos. Si no seguimos con el derecho de comer, y hay la canción de los Titanes que no queremos solo comida, queremos mucho más, diversión, arte y otras cosas más. Rita ya trajo muchos temas, pero me parece importante reafirmar en lo que dijo. Yo tampoco acepto lo que hace este gobierno y diciendo que es propuesta para nosotros de deseducación, ciertamente. Quería caminar para otro lado, porque si pensamos en todas las propuestas, sobre todo el Plan Nacional de Alfabetización, escuché, yo diría, una preciosidad, hablando aquí de una manera pronóstica, del científico que está ahí trabajando con las evidencias científicas acerca del nuevo PNA, y dice que es muy importante trabajar con el Plan Nacional de Alfabetización basado en evidencias científicas, porque en Australia, en donde se trabaja así, cuando terminan el proceso de alfabetización, los niños son capaces de hacer un informe acerca del planteo y el desarrollo de la couve-flor. Por eso es importante trabajar con evidencias científicas, pero quisiera pensar que la educación va mucho más allá de aquello que es una propuesta de educación, o aquello que es las niñas visten en rosado, los niños azul, la propuesta de formación de profesores, que haya un currículo único o que tengamos una educación doméstica, pero para que pensemos que tras todo esto existe una nueva orden mundial, y no solo en Brasil, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, una nueva orden mundial a servicio de un sistema que está en un proceso de falencia desde hace mucho tiempo. Y lo que vemos por detrás de eso, en Chile no ha funcionado porque los padres tienen derecho de que sus hijos estudien donde quieran. Si la educación está mala, vamos a darles un voucher para que pongan sus hijos en las escuelas que quieran. Y qué maravilla. Y aplaudimos y nos vemos. ¿Qué está por trás de eso? Para alimentar un sistema privado de educación. No podemos perder la perspectiva de que por trás de un proyecto de educación, tras un proyecto de privatización de todo que es básico hoy, el agua, la luz, el teléfono, en poco tiempo incluso el aire que respiramos, existe un proyecto de sociedad, no es un proyecto de educación que se está discutiendo, no es un proyecto de alfabetización que se está discutiendo, es un proyecto de sociedad. Esa es nuestra lucha, esa es la bandera que trato, y tenemos que luchar, y sobre todo nosotros en América Latina, que toda nuestra vida somos deseducados para pensar que nuestros hermanos latinoamericanos no son hermanos nuestros, sino enemigos. Y toda la estrategia que existe tras eso, creo que el momento es un momento de conversar, juntarnos en pequeños grupos, en pequeñas comunidades, hacer nuestras escuelas y nuestros grupos, y pensar que va mucho más allá que enfrentar cuando rompen nuestras leyes laborales, cuando hay todo esto, es lo que está por tras todo esto, es decir, los recursos que hay en este mundo, de la manera que se están utilizando, no son suficientes para alimentar el 1%. Ese 1% nunca ha logrado tanto como después del golpe de 2016, que sacó a Dilma del gobierno. Nunca los bancos lucraron tanto después de 2016 con el golpe que sacó a Dilma del gobierno. Es un proyecto de educación, es una visión de infancia, es un proyecto de sociedad. Lastimosamente ya no tenemos tiempo, solo tenemos tiempo para una pregunta más. La moderadora se olvidó de ver el tiempo. Ya les voy a entregar. Tenemos una pregunta más para las dos. Una sociedad que puede desaparecer porque la gente muere. ¿Cómo llevar el tema a las escuelas e instituciones para escuchar la opinión de los niños?
Bueno, creo que si les preguntamos a los niños, es necesario que existan, es suficiente. Creo que hay un gran reto que es pensar en la propia idea de humanidad. Uno no sobrevive, uno tiene la idea de sí mismo. Las cucarachas sobreviven a nosotros y nos olvidamos de eso. Es justo Kafka que dice que si se convierte en cucaracha, pero este insecto estaría mejor que nosotros, por así decirlo. Así que pensar en esa supervivencia de la especie no es solo pensarlo biológicamente con evidencias científicas en una coliflor, sino pensar en qué se quiere planificar para convivir. Tenemos que pensar que este planeta debe existir para la generación siguiente, porque si no, de nada sirve tener hijos si no hay aire, agua, tendremos que comprar un vaso de agua. Así que pensar en la infancia supone pensar en una sociedad que sea más igualitaria, que pueda sobrevivir, porque tenemos un modelo capitalista de estratificación. No es la eliminación de los pueblos originarios, sino movida por la ganancia de tomar las riquezas que están en estos territorios. Lo mismo pasa con la Amazonía. Y hay un capitalismo que extraemos, un día se acaba. Así que no son solo los niños quienes están dejando de nacer. El bosque nos está reforestando. Es un tema de pensar en un proyecto de mundo. Nuestra responsabilidad en cuanto a la construcción de perspectivas de lidiar con la infancia más democrática, más solidarias, la idea de algo que sea común. El mundo es común a todos nosotros y por lo tanto es para todos nosotros, es una negociación. ¿Cuántos caben en tus todos? Hay un meme que circula con esta pregunta porque creo que es un poco pensar la propia idea de libertad. Me intriga mucho lo del child free. Hablen como un derecho y hablen de la idea de libertad libre de niños. Es libre la cualidad del que tiene libertad. Ahí está Cecilia Meirelles, tiene un lindo poema que dice que la libertad es esa palabra que solo alimenta, que no hay nada que explique y no hay nadie que no lo entienda. ¿Qué concepción de libertad es posible cuando se excluye? Como ya se excluyeron otros pueblos, los originarios. Si pensamos en la propia historia afro-brasileña, cómo se niega esos otros. Y creo que los niños deben hacerse presentes y no esperar que se pregunte, porque nuestra concepción de la voz del niño muchas veces se basa en aquello que consideramos democracia. Ahora haremos la ronda, ahora hablemos, pero el niño habla todo el tiempo. Así que creo que hay una cuestión que se basa en construir un diálogo. Y creo que también es necesario construir nuestra necesidad. Hablaron de la necesidad. Yo creo que es necesario construir nuestra necesidad. Creo que también tenemos que preguntarnos, ¿para qué eso es necesario? Hay un mundo del capital diciendo que eres necesario para el mantenimiento de esta lógica del consumo, del apuro. Creo que supone crear otras necesidades compartidas con los niños. Los niños nos enseñan mucho en relación con manejar el tiempo. En una sociedad que te dice que tiempo es dinero, ellos te dicen que puede ser otras cosas. Entonces, sin romantizar la infancia, yo creo que hay que mirar al niño a partir de lo que transforme en necesidad para nosotros también.
Alessandra está desesperada con el horario. Solo les voy a decir algo muy rápidamente. Creo que no soy fan de televisión, pero hay un libro que se ha vuelto una serie que responde muy bien el tema de un mundo sin niños, un mundo en el que acabamos con todos los recursos y en que se transforma, que es el cuento de Aya. El cuento de Aya, desde que leí, no es un libro que traje de Zamiachi, que ha sido escrito en la década de 1910 y después inspiró la Revolución de los Animales en 1984 y que ha tratado de esa uniformización, homogeneización del mundo. Creo que es importante ese momento. Echen un vistazo en el cuento de Aya, vean un libro, vean la serie y vean qué está pasando cuando paran de nacer niños en el mundo. ¿Qué pasa con este mundo? Y lo que dijo Rita, creo que es importante recordar que todo el tiempo cuando creemos que en nuestra sociedad hubo el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, que el judío es el diferente, no se cita al judío y exterminamos a los diferentes, y que diferencia es esta que tiene que ver con lo que estamos hablando, la desigualdad. Hay que pensar en esto, en este mundo. ¿Qué sería un mundo sin niños? ¿A dónde llegaríamos? Gracias, profesoras. Alessandra. Bueno, entonces me gustaría invitar a los niños de SESC, más infancia, a que entreguen un regalo a nuestras invitadas. Dá outra patinha. Dá outra patinha. Aqui. Aqui, rapaz. Aqui. Um abraço. Todo mundo dando um abraço. Vamos dar um abraço. Aqui. Dá um abraço pra tia. Dá um abraço pra tia. Legal. Vem pra cá, todo mundo. Ó, pra gente tirar uma foto com as crianças. Vocês estão mais chega pra cá, pra gente tirar uma foto. Eu já ia sair lá com o quadro, já era pra Gabriel, você não falou Você fez duas? Obrigada, professora. Muchas gracias, profesores, niños, por favor, aplausos.